Ya, chicos, entonces hoy día vamos a ver un tema muy interesante, que son las heridas y el lavado de manos. En el examen no viene tanto, pero sí es importante que se lo aprendan porque les va a servir para la práctica. Y es un tema que a mí, de verdad, de todo el curso es el que más me gusta. Va a venir más en este tema el lavado de manos y una parte de clasificación. Ya por ahí les voy a decir más o menos qué es lo que va a venir para que se lo vayan aprendiendo. Entonces, ¿qué es una herida? Primero vamos a comenzar definiendo qué es una herida. Una herida, lo voy a poner por acá, es una pérdida de integridad o también puede ser definida como una discontinuidad de un tejido blando. No podemos definirla como la pérdida de discontinuidad de la piel, porque como vamos a ver en la clasificación de las heridas, vamos a ver que tenemos heridas internas causadas por agentes internos y externos. Internos puede ser, por ejemplo, una úlcera. Entonces, no podemos decir que es una discontinuidad de la piel porque sería un poco ambiguo, ¿no? Y bueno, lo que es el lavado de manos sirve para evitar que infectemos al paciente. Ya luego vamos a explicar qué tipo de flora hay en nuestras manos que pueden luego afectar al paciente. Y vamos a hablar de los tipos de lavado de manos que eliminan ciertos tipos de flora. Bien, ahora vamos a hablar sobre las causas. Las causas, o también llamados mecanismos de producción, o también llamados, por si les preguntan en el examen, agentes vulnerantes. Como su nombre indica, vulneran a estos tejidos blandos, ¿no? Tanto internos como externos. Vamos a tener diferentes mecanismos, vamos a tener a los mecánicos, a los físicos, químicos, biológicos, y no lo puse, me olvidé, pero también tenemos los psicológicos. Mecánicos puede ser producto de una contusión. Por ejemplo, tú estás yendo, caminando normal y te golpeas la pierna en una mesa, ¿no? Entonces, eso es causado por una contusión. Físicos pueden ser, por ejemplo, el fuego, el frío, la electricidad. Esto asociado a lo que respecta a las quemaduras que vimos la semana 6 para el examen parcial. Ya les había mencionado, no sé si les mencioné, pero las quemaduras son un tipo de herida. Entonces, acá en los físicos vamos a encontrar el fuego, el frío, la electricidad, las radiaciones también, entre otros. Los químicos, vamos a tener dos tipos de químicos que causan heridas. Tenemos a los álcalis y ácidos. ¿Se acuerdan cuál de estos dos causa mayor penetración en nuestros tejidos? ¿No se acuerdan? Chicos. Bueno, los que van a causar mayor penetración en nuestros tejidos van a ser los álcalis. ¿Por qué? Porque estos ya les había dicho que causan licuefacción, ¿no? Licuefacción. Esto hace que pase más tejidos que los ácidos. Pero recuerden que los álcalis comúnmente no hacen daño por tener un contacto directo con nuestra piel, como sí son los ácidos, sino es más por consumo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona toma lejía, lo que hace es dañar su tracto digestivo. Entonces, eso es una herida por álcalis.
En los biológicos que vamos a tener, por ejemplo, los hongos, vamos a tener a las bacterias, vamos a tener a virus y parásitos también. Esos son los biológicos. Y en los psicológicos vamos a tener al moving y también podríamos incluir al bullying, ¿no? El bullying ya lo conocemos, es el acoso que se da a los estudiantes o entre estudiantes. Y el moving es el acoso que se da, pero en el ámbito laboral. Es una intimidación en el trabajo. Antes no se le daba tanta importancia a este mecanismo causante de heridas, por así decirlo, pero ahora sí, e incluso ustedes saben que hay una especialidad de la medicina que es la psiquiatría, que se especializa en justamente este ámbito, ¿no? En la parte psicológica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, o continuamos? Dime, Melissa. Sí, disculpe, tenía la pregunta de cómo, o sea, por el mecanismo psicológico puede causar una herida el bullying. O sea, por ejemplo, el bullying sí, pero, o sea, que alguien más te lo haga, ¿verdad? Y te causa una herida. Claro, no es exactamente una herida, bueno, podríamos ponerlo, ¿no? Como un tipo de herida física, siempre y cuando te hagan un daño, por ejemplo, te golpeen o algo así. Pero si simplemente es que te estén acosando, te estés empezando a sentir mal, no es exactamente una herida que se cause directamente en ti, ¿no? De forma física, sino en la parte psicológica, en que quedas dañado, por así decirlo, psicológicamente. Está bien, gracias. Ya, Denisa, gracias a ti por preguntar. Ya, ahora vamos a ver la clasificación. Vamos a tener distintos tipos de clasificación, ya sea por profundidad y extensión, ya sea por comunicación con el exterior, ya sea por cantidad de detritos, entre otros. Entonces, vamos a tener en las heridas diferentes tipos de clasificación. La primera en la que vamos a hablar es de profundidad. Hay que saber, entonces, que en este tipo de clasificación vamos a tener a 4 tipos. El primero es el más superficial. Vamos a ir desde el tipo 1, que es el más superficial, hasta el tipo 4, que es el más profundo. El tipo 1, entonces, simplemente va a ser una alteración de la epidermis. Un ratito, por favor. Ya, perdón, chicos. Entonces, en el tipo 1 vamos a tener una alteración de la epidermis, que es la capa más externa de la piel. En esta simplemente, como vemos en la imagen, podemos notar un eritema cutáneo, es decir, que se va a notar un enrojecimiento. Vamos a ver una variación de temperatura, por ejemplo, si se hacen una herida, ya sea por un raspón que se han hecho cuando se han caído, por ejemplo, pero muy, muy superficial, y lo comparan la temperatura con otra parte, por ejemplo, en su pierna, la rodilla, con otra parte que no está herida, vamos a notar que la parte que sí está herida va a tener una temperatura más elevada. No es muy notoria, pero sí se siente, ¿no? Incluso se siente un ardor. También vamos a notar que presenta una hinchazón, aunque esta hinchazón en realidad es leve. Y también vamos a notar que esta herida, esta parte va a estar indurada. Es decir, que se va a sentir un poco dura, pero este tipo de heridas en realidad es la más simple, no es tan preocupante. En realidad solo es necesario desinfectar. Ya les voy a explicar más adelante cómo es que debemos desinfectar una herida, pero como adelanto, nunca usar alcohol.
Bueno, en la herida de tipo 2, esta ya es mucho más profunda, bueno, no tan profunda, ¿no? Ya acabó con toda la parte del epidermis y va a pasar a una capa más profunda de la piel, que es la dermis. Pero va a dañar a la dermis de forma solo parcial, no va a dañarla toda. Esa ya sería la de tipo 3. Va a dañar parcialmente la dermis. Se va a notar como si fuera una abrasión, como si fuera un raspón, y vamos a notar que probablemente aquí se desarrolle una ampolla. Ya que le voy a poner que se puede desarrollar una ampolla. Una ampolla, no sé si les había hablado en quemaduras, pero tiene líquido. Entonces, por eso es que en las heridas hay que tener cuidado con lo que respecta a la deshidratación. Y eso es lo que habíamos hablado en quemaduras, ¿no? Por eso era tan importante hidratar al paciente y hacer reposición de líquidos. Vamos a ver que se presenta un pequeño orificio. Este no es tan grande a comparación de la de tipo 3 y 4, como podemos ver en la imagen, y se va a notar granulado y con fibrina. La fibrina es una proteína que ayuda a que haya una coagulación y después se forme una costra, como podemos, una costra, lo que ayuda a que se coagule y no sangre, por así decirlo. ¿Ya? En la de tipo 3, esta ya es la pérdida total de la piel y por lo tanto va a generar necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es que tus células están muriendo. Va a generar una necrosis, y la de tipo 3 y la de tipo 4 son las que tienen mayor riesgo de infección. 3 y 4, mayor riesgo de infección, eso es importante que se lo aprendan. Y como tienen mayor riesgo de infección, ¿qué genera esto? Genera que esta herida tenga secreción serosa y purulenta, es decir, pus. Es la de tipo 3 y 4. En la de tipo 4 ya es mucho más, en la de tipo 3 la herida ya va a pasar toda la piel y se va a extender hasta la fascia subyacente del músculo. La fascia es una capa del músculo, ¿sí, chicos? Es una capa del músculo, entonces digamos que la de tipo 3 va a llegar hasta antes del músculo. Y la de tipo 4 sí es la más profunda, se va a extender hasta el músculo, va a pasar el músculo incluso y va a llegar hasta el hueso. Esta lesión es con cavernas, como podemos ver en la imagen, se nota mucho más profunda, incluso notamos que se ve mucho más amarillenta. Y aquí obviamente también va a haber riesgo de infección, por lo tanto este tipo de heridas también va a generar secreciones serosas y también necrosis, ¿no? Muerte de tejido. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Dime, Marilis. No, solamente quería decir que sí, todo claro. Gracias. Ya, si no tienen ninguna duda, entonces pasamos con las características. Las características de esta herida, esta es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Como ya les había dicho, en la de tipo 1 se va a notar eritematoso, que es como un rojo, pero no tan intenso, como en la de tipo 2, que ya se ve enrojecido, pero es un enrojecido más vivo. En la de tipo 3 ya es amarillo pálido y en la de tipo 4 se ve necrótico. Es importante que se aprendan el aspecto, el exudado y nada más. El exudado es la cantidad de líquido que puede generar una herida. En la de tipo 1, como es muy superficial, este exudado va a estar ausente. En la de tipo 2 sí va a presentar, pero muy poquito, entonces va a ser escaso. En la de tipo 3, moderado, y en la de tipo 4, abundante, por lo que en la de tipo 4 hay que tener mayor cuidado con la deshidratación.
chicos? Mayor cuidado con la deshidratación. Sí, solo esos dos tienen que aprenderse bien. Lo demás no es tan importante. Disculpe, ¿qué es el exudado cantidad? El exudado cantidad es el líquido o la cantidad de líquido que puede botar la herida. Por eso digo que hay que tener cuidado con la deshidratación. Es lo que genera, por ejemplo, en las quemaduras. Es por eso que en las quemaduras se hace bastante, bueno, habíamos hablado de la reposición de líquidos. Está bien, gracias. Gracias, Melissa, por preguntar. En la clasificación según mecanismo causante vamos a encontrar 4 tipos de heridas también: las cortantes, punzantes, contusas y las erosivas. Las cortantes van a ser provocadas por objetos muy afilados. Tenemos, por ejemplo, los cuchillos, navajas, dagas, etcétera. Entonces, como va a ser un objeto afilado, el borde de esta herida, como podemos ver en la imagen, va a ser regular y limpio. Es decir, que no va a presentar bordes como en las contusas, ¿no? Que notamos esto. Entonces, aquí van a ser lineales. Y como tiene bordes regulares y limpios, y sabemos que las navajas, los cuchillos cortan profundo, entonces va a haber mucho sangrado. ¿Qué son las heridas contusas? Las heridas contusas van a ser causados por... Ay, aquí me he equivocado. Aquí son bueno, en realidad esto debería estar aquí y esto debería estar aquí. Cuando les pase el pepete lo arreglo. Las heridas contusas van a estar causadas por objetos duros y rotos, por ejemplo, una botella, un bate, y van a ser causados en zonas óseas, por ejemplo, en la frente o en zonas duras como la nariz. Los bordes van a ser magullados e irregulares, como podemos ver en la imagen, y como son, por ejemplo, causados en un ejemplo, ¿no? En la frente, no va a tener mucho sangrado en comparación con las cortantes. En cuanto a las punzantes, estas pueden estar causadas, por ejemplo, por un clavo. Son objetos puntiagudos y tienen bueno, el sangrado va a depender de la profundidad. Por ejemplo, si es tan solo un clavo pequeño, no te va a hacer tanto daño, pero si has pisado un clavo y este es de gran tamaño, entonces sí va a generar bastante sangrado. Va a tener riesgo de infección mayor que las demás. En cuanto a las erosivas, va a ser causado por un roce contra una superficie áspera, como puede ser arena, como puede ser asfalto, entre otras cosas. En realidad aquí nos dice que estas son un poco superficiales, por lo tanto van a ser consideradas solo raspaduras. Pero no sé si el doctor les había comentado este caso. Nos comentó que le llegó un caso de una paciente que la habían arrastrado en la pista una moto. Entonces, toda su cara había sido, bueno, una herida erosiva, porque había sido causada por un roce contra la pista, ¿no? Que es cemento áspero, y le había causado una herida muy, muy profunda. Entonces, mayormente sí son superficiales, pero en ciertos casos pueden ser profundas y pueden causar heridas más grandes que tan solo un raspón. Y estas son también muy contaminadas. Ahora vamos a ver la diferencia entre infectadas y contaminadas. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, ya. Vamos a pasar entonces con la clasificación según cantidad de detritos.
Y vamos a tener a 4 tipos también, a las limpias contaminadas, las contaminadas y las infectadas. ¿Qué es una herida limpia? Es una herida que ha sido causada por un mecanismo estéril. Y la única forma de que haya sido causada es en una cirugía. Por eso estas heridas son quirúrgicas. Lo que pasa es que nuestro cuerpo no sabe diferenciar que si la herida ha sido causada por un bien, que es por ejemplo una cirugía, o por un mal, que por ejemplo no sé, un asalto y te han cortado con un cuchillo, ¿no? Entonces, igual tu cuerpo lo identifica como una herida. Así que por eso es que tenemos esta diferenciación. ¿Qué es lo que diferencia a las limpias con las limpias contaminadas? Es que las limpias no tienen contacto con el tracto respiratorio, ni con el gastrointestinal y el genitourinario. ¿Por qué? Porque estos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo lo que harían es contaminar a la herida por lo que contienen. Por ejemplo, el gastrointestinal tiene ciertas cosas que al estar en contacto con la herida la convierten en una herida limpia contaminada. ¿Por qué? Porque las heridas limpias contaminadas sí están causadas son generadas en un ambiente estéril, con un objeto estéril, como es el bisturí, pero tienen exposición contaminante, es decir, que tienen exposición al tracto respiratorio, al gastrointestinal y al genitourinario. Unos ejemplos de estos son, por ejemplo, la histerectomía, la colectomía, una operación pulmonar, entre otras, ¿no? Ahora, las contaminadas, a diferencia de las limpias y limpias contaminadas, no han sido causadas por un mecanismo estéril. Estas son, por ejemplo, cuando estás cortando en la cocina para una ensalada y te cortas el dedo, ¿no? Esta sería una herida contaminada. ¿Por qué? Porque ha sido causada por un cuchillo y este cuchillo no es estéril. Entonces, las contaminadas son generadas por objetos no estériles. Es una herida abierta, se causa por accidentes, ¿no? Cortarse el dedo es un accidente y necesita una profilaxis antibiótica. Esta, en caso de que sea profunda, necesita que se le recete antibiótico al paciente para que no cause una infección. Ahora, las infectadas son consideradas así cuando ya han pasado 6 horas desde que se hizo esa herida y recién va al hospital. Entonces pasan 6 horas, no ha sido atendido el paciente, ya ni siquiera se puede suturar. Simplemente hay que limpiar la herida y hay que tratar de atender al paciente, pero ya no podemos suturar. Entonces acá lo voy a poner a un costado, no sutura. Genera secreciones purulentas y hay signos de flagosis. ¿Qué es la flagosis? Es que va a haber dolor, va a haber calor, se va a notar que hay una temperatura mayor y se va a notar un eritema, ¿no? Un enrojecimiento. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una herida infectada, pero esta es muy profunda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a tener otra clasificación según su profundidad. Vamos a tener a las superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. Superficiales es cuando va a estar simplemente va a atravesar la dermis o planos subcutáneos. Entonces, aquí se consideraría a la herida de tipo 1 y a la herida de tipo 2, ¿no? Herida de tipo 1 y 2. Porque la tipo 1 solo daña a la epidermis, la 2 a la dermis parcialmente. Las profundas ya incluyen estructuras óseas, hay estallidos, desgarros viscerales, ¿no? Ya afecta a los órganos
y se da debajo de los tejidos subcutáneos, es decir, ya aquí se consideraría la de tipo 3 y 4 como profundas, y es por eso que, como ya son profundas, tienen mayor riesgo de infección. Aquí podemos ver, por ejemplo, que incluso la pierna del paciente parece estar amputada, ¿no? No sé si se nota muy bien, pero aunque bueno, sigue con el hueso, pero ha perdido toda la parte de la piel, el músculo, y aquí está solo el hueso. Entonces, tipo 4 ya sería esto, ¿no? Penetrantes porque llegan a cavidades, acá por ejemplo en el cuello, y perforantes generadas por ejemplo, una bala. ¿Por qué? Porque tiene un punto de ingreso y un punto de salida. Esa es la característica de las perforantes. Acá tenemos un paciente que al parecer ha sufrido una herida por bala en la cabeza. Esas son las perforantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo tengo una consulta. No. Mira, en el caso de la herida tipo 4, que es profunda, como ahí en la imagen se ve que prácticamente está amputado la pierna, siempre va a ser como que, o sea, como que se separa de alguna parte de tu cuerpo, simplemente es porque es más profunda que otras. Es solo porque es más profunda. En realidad, las heridas pueden ser clasificadas. Por ejemplo, te puedo decir, es una herida profunda, pero es Ahora vamos a ver la siguiente clasificación por amputación. Esa sí sería esta, que se ha separado una parte anatómica de tu cuerpo. Pero puede ser no amputación, entonces solo ha pasado hasta tu hueso, pero no ha habido una separación de tu cuerpo. Ah, ok, ya, gracias. Justo aquí les hablaba, ¿no? Aquí tenemos por amputación, que vamos a hablar en un ratito. Por comunicación con el medio solo vamos a tener dos tipos de heridas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas ya son las que se hacen en la piel, ¿no? Hay una separación del tejido, una discontinuidad que es notoria, y estas como son abiertas, hay comunicación con el exterior, entonces tienen riesgo de infección. Entonces por eso a estas hay que desinfectarlas, ¿no? Puede generar infección y ya habíamos hablado que signos de infección es cuando hay pus y temperatura alta. Incluso cuando hablábamos de signos vitales habíamos dicho que temperatura alta probablemente es por alguna infección que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces aquí, si notamos en la herida, vamos a notar que en estas abiertas va a haber una temperatura alta en la zona. Y bueno, en realidad en todo el cuerpo, si es que ya esta infección está causando daños, ¿no? En las cerradas, estas van a ser causadas por un impacto, como ya les decía, cuando pasas, ¿no? Por una contusión, cuando estás pasando y te golpeas, no sé, en la mesa, entonces estas generan un hematoma, como podemos ver en la imagen. Entonces, esto puede generar un simple hematoma, por así decirlo, pero también puede ocasionar daños en los órganos blandos, como el hígado, como el pulmón. De eso habíamos hablado, no sé si se acuerdan, en la semana 5, creo, sí, 5, en donde habíamos hablado sobre los órganos blandos que se dañaban, ¿no? El vaso, el hígado, por algún trauma. Y en otros tipos de heridas vamos a hablar sobre las avulsivas, con colgajo, aplastamiento y amputación. Las avulsivas son heridas que son generadas por arrancamiento de
una zona anatómica. Por ejemplo, aquí podemos ver que se le ha arrancado prácticamente toda la piel del cuello. No sé si en el PPT de PBM han visto, pero me acuerdo haber visto y que el doctor explicó que a una niña se le había arrancado esta parte de la piel y se le veía las glándulas salivales. No sé si han visto esa imagen. Esa es una herida avulsiva. Es una separación, puede ser completa de la piel como está aquí en la imagen, o parcial, que quiere decir que todavía se queda un poco en la piel, o sea, un poco de la piel en este caso, por ejemplo, en el cuello podría haberse quedado un poco, ¿no? Pero en esta sí ha sido total. Con colgajo, me volví a confundir. Ya, esta imagen debería ir aquí. Ya, con colgajo es porque ha tenido una dirección oblicua el objeto que lo ha causado. Por ejemplo, un cuchillo que te corte, no sé si me explico, pero que te corte así. Es como cuando se filetea el pollo, por así decirlo. Entonces, ahí es que se genera este tipo de heridas, como podemos ver. Estas heridas con colgajo es cuando se levanta un pedazo de la piel. Y esto va a generar que haya una necrosis en este tejido que se ha separado. Y después va a generar que este tejido se caiga. Porque ya no pasa sangre, pues, ¿no? Eso, y que necrosis es muerte de células, por lo tanto, si se mueren muchas, se muere el tejido. Entonces va a haber necrosis por falta de irrigación. Falta de irrigación. Y por aplastamiento son las que son generadas por fracturas o, bueno, por aplastamiento, perdón, son generadas porque un objeto pesado les ha caído. Por ejemplo, tenía una amiga que me estaba contando que se le había caído la refrigeradora en la mano a su papá. Entonces, esto podría generar una herida, algo así, que mucho peso genera que haya fracturas en los huesos, y si es sobre, por ejemplo, tu abdomen, puede generar lesiones en órganos blandos, sobre todo. Y por amputación, que es justamente lo que me comentaba su compañera, es que se ha perdido una parte o una totalidad de una extremidad de tu cuerpo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un brazo, una pierna, un pie, en este caso, la mitad de una mano. Aquí el paciente ha perdido 4 de sus dedos. Por ejemplo, se da en carnicerías o mayormente también, se me fue el nombre, carpinterías, porque ellos trabajan con sierras, trabajan con cuchillos muy afilados, que si no tienen cuidado, pueden perder sus dedos o pueden perder incluso su mano, como podemos ver en la imagen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O todo bien? Todo bien, entonces. Ya. Ahora sí vamos a ver ya la curación. O el tratamiento. No sé por qué se borró el título. Ya, o el tratamiento. Entonces, lo que se busca en realidad con el tratamiento es que se favorezca que se cierre la herida y también tratar de que no, bueno, es preferible que no quede cicatriz, ¿no? Tratar de que no quede cicatriz para que el paciente, pues, porque a veces, no sé, por ejemplo, si la herida es en la cara, entonces hay que tener bastante cuidado si es necesario suturar. Ahora, ¿se tiene ese cuidado? No mucho, pero sí es importante y es uno de los objetivos de la curación y el tratamiento. Además, es importante también que en la curación se trate de evitar que la herida se infecte. Y al momento de suturar, curar, desinfectar, ¿no?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicarle el procedimiento al paciente. En realidad, esto ya lo habíamos visto incluso para los signos vitales. Siempre antes de hacer algo con el paciente, hay que decirle, ¿no? A ver, vamos a, no sé, suturarte, si en caso de suturar, o vamos a desinfectar la herida, dependiendo de lo que se va a hacer. Entonces, vamos a explicarle el procedimiento al paciente, si es que este le va a doler, si es que no le va a doler. Todo esto tenemos que explicarle al paciente para que se sienta cómodo y seguro. Lo siguiente es lavarse las manos y usar guantes. No es que si uso guantes ya no me lavo las manos, no, sino que en ambos casos tenemos que usar, hay que lavarnos las manos. Ya en un momento vamos a hablar de los tipos de lavados de manos. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar la ropa que cubra la herida. Por ejemplo, acá este doctor está curando la rodilla de su paciente. Entonces, hay que subir el pantalón o hay que, en todo caso, si la herida es mucho más grande, retirar, ¿no? Para poder curar adecuadamente. Ya, perdón, chicos. Ya, entonces vamos a quitar la ropa que cubre la herida. Lo siguiente que vamos a hacer es lavar la herida. Un ratito. Ya, vamos a lavar la herida. Vamos a quitar el tejido necrótico. Por cierto, sí, vamos a quitar el tejido necrótico en caso lo haya. Si no requiere sutura, vamos a aplicar un antiséptico. Este antiséptico puede ser yodopovidona o clorexidina en caso el paciente sea alérgico al yodo. Entonces, yodopovidona o clorexidina. La clorexidina también es importante, o bueno, se usa para el lavado de manos también, ¿ya? Y lo último que vamos a hacer es, si no necesita sutura, colocar un apósito y sujetarlo para evitar que la costra se levante, por ejemplo. Pero este apósito luego va a tener que ser retirado nuevamente para ser otra vez limpiado y así asegurarnos que no haya infección. Acá, tener en cuenta no usar algodón, porque el algodón, no sé si te han dado cuenta, pero tiene una especie de pelitos que se puede quedar en la herida. Entonces, nunca vamos a usar algodón ni alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol simplemente sí es bueno para desinfectar, pero, por ejemplo, las manos, ¿no? Las manos, o en caso sea tan solo la piel, sin tener algún tipo de heridas. ¿Por qué? Porque si tenemos la herida, lo que va a hacer el alcohol es irritar los bordes de esta. Entonces es importante no usar ni algodón ni alcohol. Hay que tener en cuenta también las posibles reacciones alérgicas, como ya les decía aquí, la clorexidina se usa en caso el paciente sea alérgico al yodo, y si no sabemos o el paciente no sabe si es o no alérgico al yodo, hay que usar clorexidina por si acaso. Y también hay que tener en cuenta qué lo causó, qué tipo de herida es y el estado de vacunación antitetánica que tiene el paciente. Ahora vamos a ver cuándo vamos a vacunar al paciente y cuándo no es necesario. Entonces, chicos, hasta ahí está todo claro para pasar a la vacunación. Sí, todo claro. Ya, gracias, Amaris. Ay. Ya. Ahora vamos a ver entonces la vacunación antitetánica. Esta vacunación es para evitar que haya, por ejemplo, ¿no? Si te has hecho una herida con un clavo, entonces evitar que cause mayor infección y luego mayores problemas. Entonces aquí hay que tener en cuenta el estado de vacunación antitetánica del paciente. Si ya se vacunó, si es que no se acuerda, si
es que está incompleto, si se vacunó hasta cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en qué casos vamos a aplicar la vacuna antitetánica, en qué casos no vacunar al paciente. Si el paciente no está vacunado, tiene las vacunas incompletas o no se acuerda y no se tiene el registro de que se haya vacunado, si es una herida limpia, es decir, que ya sabemos, ¿no? Herida limpia que es generada en por una cirugía, simplemente se le va a aplicar una dosis de vacuna antitetánica. Pero si es otro tipo de heridas, ya sea contaminada, por ejemplo, se le va a aplicar una dosis de vacuna antitetánica, pero no solo eso, sino también gamma globulina. Si es que sí tiene sus vacunas completas, pero hasta hace 10 años o más, se le va a aplicar una dosis según los 10 años que han pasado, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos los estados de vacunación y la dosis se va a hacer según lo que le toque 10 años después. Pero si es otro tipo de heridas, se le va a aplicar una dosis de antitetánica. Ahora, si tiene su vacunación completa entre hace 5 y 10 años, si es una herida limpia, no se le va a aplicar ninguna dosis, pero si es otro tipo de herida, se le aplica una sola dosis. Y si tiene su vacunación completa, pero hace menos de 5 años, no se le aplica ni en herida limpia ni en otro tipo de heridas. Entonces, solo si tiene su vacunación completa hace menos de 5 años, no se le va a aplicar en ningún caso. Pero en los demás sí es importante colocar las dosis para evitar que tenga infecciones futuras. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Aquí yo creo que lo que más se tiene que acordar es esto, porque quizás le pongan gamma globulina, y gamma globulina solo se utiliza solo se utiliza si es que no está vacunado, se desconoce o tiene la vacunación incompleta y es otro tipo de heridas, ¿no? Por ejemplo, una contaminada. Eso porque quizás les confunden en esto y esto, que si es hace menos de 5 años no se le aplica en ningún caso la dosis de vacunación. Le voy a poner importante. ¿Está claro, chicos? Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Que aquí sería ya el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos. Pero antes de aquí voy a explicar que en nuestras manos vamos a tener dos tipos de microflora. Ya, aquí le voy a poner microflora. Esta microflora va a ser de dos tipos. Va a ser residente y va a ser transitoria. ¿Cuándo se considera que cuál es el porcentaje de flora residente que tenemos en nuestras manos? Este porcentaje va a ser solo 20%. 20% de la microflora se encuentra en nuestras 20% de la microflora es residente en nuestras manos, es decir, que siempre lo vamos a tener. Esta microflora va a estar siempre, va a vivir en nuestras manos y se va a multiplicar, no solo en nuestras manos, sino en nuestra piel. Se va a multiplicar en nuestra piel. Ya.
Pero lo característico de esta microflora es que no es virulenta, poco virulenta. Es decir, que no te va a pasar nada si no lo eliminas. La transitoria es el 80% de nuestra microflora. Y este va a ser adquirido cuando, por ejemplo, tocamos nuestro celular o la mesa o, no sé, el pasto. Entonces, este va a ser adquirido por contacto con otros objetos. Y esta sí va a ser de alta virulencia. Alta virulencia. Entonces, vamos a tener tres tipos de lavado de manos por los cuales vamos a eliminar esta microflora. Dependiendo del lavado de manos, se va a eliminar cierta parte de microflora. En el social, que es el lavado que hacemos rutinario en nuestras casas, este solo va a durar, es importante que se acuerden la duración, de 5 a 10 segundos. Y esto en realidad se hace simplemente para quitar la suciedad de las manos. Ese es el rutinario que siempre hacemos. El clínico se hace en centros hospitalarios y tiene una duración de entre 30 y 45 segundos. ¿Qué es lo importante que deben saber del lavado clínico? Es que va a eliminar a la microflora transitoria. A la transitoria la va a eliminar. Esa es la que se hace antes de atender al paciente. Y esa es la que nos recomiendan que también de paso hagamos en nuestras casas para eliminar a la flora transitoria, porque recordemos que esta tiene alta virulencia. ¿Y qué es el lavado quirúrgico? Este se realiza antes de una cirugía. Este sí dura un poco más. Dura entre 3 a 5 minutos. Y esta va a eliminar a todo tipo de flora. Va a eliminar a la transitoria y a la residente. Las va a eliminar. Además, este lavado quirúrgico, como ya habrán visto en las películas de repente, se hace hasta los codos. Ya. Ahora, en cuanto a los momentos, ¿en qué momento debemos lavarnos las manos antes de, al momento de atender a los pacientes? Hay 2 momentos antes y 3 momentos después, para que se acuerden mejor. 2 antes, 2A y 3 después, 3D. 2A, 3D. ¿Antes de qué? Antes de tocar al paciente, antes de hacer una tarea antiséptica. ¿Y después de qué? Después de que haya habido riesgo de exposición a líquidos corporales, por ejemplo, quizás, no sé, estamos limpiando una herida, entonces probablemente no sea sangrado y si hemos tenido riesgo a esta exposición, ¿no? Al limpiar una herida que está sangrando, tenemos riesgo de exposición a la sangre, entonces hay que lavarnos las manos en el lavado clínico. O bueno, el tipo de lavado que debemos usar es el lavado clínico. Después de tocar al paciente también, porque por algo es paciente, ¿no? Debe estar enfermo de algo, entonces hay que lavarnos las manos después de eso también. Y después del contacto con el entorno del paciente. Es decir, que si pasaste, no sé, a dejarle su comida, por ejemplo, también hay que lavarse las manos después de eso. Ahora, se usa el alcohol en gel también para desinfectarse, pero no es lo que se debería hacer, ¿no? Si es que vas a atender a un paciente, no es lo más recomendable es sí o sí lavarse las manos. Entonces, el alcohol en gel no va a ser un reemplazo del lavado de manos. Pero aquí igual voy a explicar cómo se hace el uso del alcohol en gel. Primero es que tus manos deben estar limpias, no debe haber suciedad, es decir, que tus manos no pueden tener incluso rastros, no sé, si has atendido a un paciente y te saltó, por ejemplo, un poco de sangre, no es que con el alcohol de gel ya lo vas a desaparecer y ya no te va a pasar nada, no. Sino que tus manos deben primero haber estado lavadas. Otra es que simplemente vas a usar el alcohol en gel para tensiones superficiales. No si es que vas a hacer
una tarea antiséptica, no si vas a limpiarle una herida al paciente, no. Solo si vas a hacer atenciones superficiales, como tomarle la presión, por ejemplo. Máximo 3 aplicaciones. Si ya te hiciste 3 aplicaciones, ya lo mejor es que después te laves ya las manos y si quieres, después otra vez te puedes echar gel. O bueno, alcohol en gel. ¿Cuál es la dosis? Para cada aplicación te tienes que echar 3 clics, que eso equivale a 3 mililitros. Y después de que te apliques, obviamente no te vas a enjuagar las manos. Y no lo puse aquí, pero como les había comentado, cuando tienes cuando hay contacto con sangre o líquidos o bueno, secreciones, hablando de las heridas, tienes que lavarte las manos. Como les había dicho, el hecho de tener contacto con sangre o con secreciones no significa que te colocas gel y ya no tienes riesgo a infectarte de alguna enfermedad. Entonces, luego de que hayas tenido contacto con sangre y secreciones, incluso si has tenido guantes, lo mejor es que te laves las manos. Entonces, chicos, creo que esas son todas las diapositivas. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si no, para seguir con las preguntas del tema. Chicos, ¿no tienen ninguna duda? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a pasar con las preguntas. Ya les había dejado en el pretest, espero que lo hayan respondido, pero igual ahora vamos a resolverlas. De este tema no vienen tantas preguntas, pero de hecho solo esta y esta le he sacado de un examen, pero es importante que se lo aprendan, por lo tanto he puesto 3 más. A ver, el médico que evalúa al paciente en urgencias debería aplicar la asepsia y antisepsia específicamente al paciente y lavarse las manos no importa. Con sus manos adecuadamente no esterilizadas, atender y limpiar las heridas del paciente. Para el lavado de manos se usa alcohol e hipoclorito de sodio. Aplicar las medidas de asepsia y antisepsia está sobrevalorado. Y aplicar las medidas de asepsia y lavarse las manos mediante la técnica de lavado clínico. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? Ya. A ver, aplicar la asepsia y antisepsia específicamente al paciente y lavarse las manos no importa. Ya habíamos visto que lavarse las manos evita que haya cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces esto obviamente no sería. Con sus manos adecuadamente no esterilizadas, ya desde ahí no es la respuesta correcta. Para el lavado de... Sí, muy bien, Yanela, la última, ¿no? Porque para el lavado de manos no se utiliza alcohol y la asepsia y la antisepsia no está sobrevalorado, ¿no? Sí o sí se tiene que hacer porque es muy importante. Entonces, aplicar las medidas de asepsia, lavarse bien las manos, es importante. Y si aquí dice que el médico va a evaluar al paciente en urgencias, es decir, en su consultorio, tan solo debe lavarse las manos con un lavado clínico.
¿Cuánto les había dicho que dura el lavado clínico, chicos? Para recordar un poquito. Eso De sí. 5 a 10 segundos. De 30 a 45 segundos. Sí, de 30 a 45. De 5 a 10 es el social. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de 30 a 45 segundos. La segunda pregunta, en relación al lavado de manos, marque verdadero o falso según corresponda. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? A ver, un ratito les espero. La tercera. Ya dicen la tercera. Otra respuesta. No, ya a ver, vamos a resolver uno por uno. El lavado social dura entre 30 a 45 minutos. Acabamos de decir que el que dura de 30 a 45 segundos, perdón, es el clínico, ¿no? El clínico. ¿Cuánto dura el lavado social? Lo dijo su compañera, de 5 a 10 segundos. El lavado quirúrgico disminuye la concentración de bacterias. Ay, perdón, entonces este sería falso. El lavado quirúrgico disminuye la concentración de bacterias de la flora residente. Verdadero, ¿no? Porque el quirúrgico va a eliminar o disminuir tanto la flora transitoria como la residente. La flora residente corresponde a un 20% de la flora cutánea. Verdadero, ¿no? Porque, muy bien, gracias. Residente 20%, ¿y cuánto era? Bueno, obvio, ¿no? Transitoria, 80. Para que no se olvide. 80%. El lavado social elimina la flora transitoria. Falso. Gracias, Yanela. Habíamos hablado que el lavado social solo elimina la suciedad, ¿no? La que elimina la flora transitoria va a ser el lavado clínico. El lavado clínico dura entre 3 a 5 minutos. Verdadero. No, era el quirúrgico. Falso. Esto es el quirúrgico. Aquí justo lo mencionamos, ¿no? El clínico es el que dura entre 30 y 45 segundos. Entonces, la respuesta sería la última. ¿Sí, no? Sí, la última. ¿Queda alguna duda de esta pregunta, chicos? ¿O todo claro? Todo claro. Gracias, Yanela. A ver, la 3. Sobre la vacunación antitetánica, indica lo correcto. ¿Cuál creen ustedes que sería? No se vacuna en ningún caso. En las limpias, si no se sabe la vacunación del paciente, se aplica una dosis. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta, chicos? La segunda. La segunda. Vamos a resolver uno por uno.
No se vacuna en ningún caso. Ya habíamos visto que si no, no se vacuna en ningún caso. Aquí faltaría solo si es que tiene la vacunación completa hace menos de 5 años, ¿no? Pero no está, entonces esto no sería la respuesta correcta. Para heridas limpias, si no se sabe la vacunación del paciente, se aplica una dosis. Eso sería lo correcto, ¿no? Hay que marcarla bien. Ya habíamos visto que en el cuadrito les expliqué que en heridas limpias solo vamos a vacunar una dosis si es que no sabemos la vacunación del paciente, si este es desconocido o está incompleto. A ver, ¿por qué están mal las demás? Para otro tipo de heridas, en caso el paciente no esté vacunado, solo aplicar una dosis. Eso estaría mal porque justo les expliqué que sí es una dosis, pero se le aplica también gamma globulina, ¿no? Gamma globulina. Por eso es que estaría incorrecto. Si el paciente tiene vacunación completa hace 10 años, no es necesario vacunar. Sí es necesario vacunar en caso de otras heridas, como no se especifica, entonces esto sería falso, ¿no? Si el paciente se ha vacunado hace menos de 5 años, se vacuna en cualquier tipo de heridas. Justamente si se ha vacunado hace menos de 5 años, como ya les había explicado, no se vacuna. Entonces, por eso estaría mal. Entonces, la respuesta correcta, la B o la segunda. Ya. La cuarta pregunta, según los tipos de heridas, marca lo correcto. ¿Cuál marcarían ustedes, chicos? ¿Cuál marcarían ustedes, chicos? Las contusas presentan poco sangrado. Muy bien, las contusas presentan poco sangrado. ¿Por qué no serían las demás? A ver, las heridas limpias son causadas por un agente no estéril. Habíamos hablado justo que las heridas limpias son causadas ¿en dónde? En cirugía, ¿no? Y las heridas limpias son causadas por un agente estéril. Entonces aquí se estaría incorrecto. Las heridas limpias contaminadas no tienen contacto con el tracto gastrointestinal. Justamente eso es lo que la hace limpia contaminada, porque ha sido causada cuando se ha hecho una cirugía, pero la hace contaminada porque ha tenido contacto con el tracto gastrointestinal, con los pulmones y con el tracto urinario, ¿no? Ahora, ¿las contusas presentan poco sangrado? Sí, a comparación de los otros tipos de heridas, ¿no? Que vimos, por ejemplo, las cortantes o las punzantes, pero estas dependiendo de la profundidad. Entonces, las contusas presentan poco sangrado, esa sería la correcta. ¿Por qué no sería la cuarta? Las heridas avulsivas presentan poco, casi nulo sangrado. Avulsivas se da por arrancamiento, ¿no? Entonces, es obvio que si va a haber un arrancamiento, como vimos en la imagen, va a haber bastante sangrado. Entonces, esta sería incorrecta. Las heridas superficiales sobrepasan la capa subcutánea de la piel. Esas serían las profundas, ¿no? Porque las superficiales simplemente llegan hasta la dermis. Por eso dijimos que superficiales tipo 1, tipo 2. Muy bien, chicos. Y la última, según los tipos de heridas por profundidad y extensión, ¿cuál marcarían ustedes? La última, la tipo 3 y 4 son las que tienen mayor riesgo de infección. Muy bien, gracias, Janela. ¿Por qué no sería la primera? A ver, las heridas tipo 1 presentan alteración de la dermis parcialmente. De la dermis parcialmente sería la de tipo 2, ¿no? Tipo 2. La de tipo 1 simplemente llegan a dañar la epidermis. Las heridas de tipo 2 afectan totalmente la epidermis y la dermis.
¿Por qué no sería esta? Porque va a afectar, sí es cierto, a la epidermis totalmente, pero a la dermis tan solo la va a dañar parcialmente. Por eso es que sería incorrecto. Las heridas de tipo 3 van a tener poco riesgo de infección. Hablamos de que la tipo 3 y tipo 4, como dice la respuesta correcta, son las que tienen mayor riesgo de infección, ¿no? Porque son mucho más profundas. Y las heridas de tipo 4 casi no presentan necrosis. De hecho, las de tipo 4 tienen un aspecto necrótico, ¿no? Como habíamos visto en las características, en el cuadro que les mostré. Entonces, sí, sería la última. Y eso ha sido todo, chicos. Gracias por asistir. Si tienen alguna duda, me lo pueden decir y ahorita la respondo, o ya aquí terminamos con la clase. Bien, entonces, si no tienen ninguna duda,